citar el libro de Proverbios y no hablar de la sabiduría. La sabiduría en el libro de Proverbios se enfoca, se presenta como una práctica, como algo práctico, no es teoría, no es intelectualismo, no es nada de eso. Se presenta como el llevar a la práctica los principios que aprendemos de la palabra del Señor. Todos estamos en ese proceso. Tenemos que aplicar a nuestra vida, a nuestro día a día, en el trabajo, en el hogar, en nuestras relaciones con las demás personas. Tenemos que tenemos que aplicar los principios bíblicos. En la carta de Santiago se nos anima a pedir sabiduría. Dice el capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Se nos anima a pedir. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Quién tiene falta de sabiduría? Todo cristiano. Todo cristiano tiene falta de sabiduría. No todos lo reconocemos y como bien dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si usted ha reconocido, entendido que hay un momento en que le está faltando la sabiduría divina, debe pedirle a Dios. Ya esto lo hemos enseñado en otras ocasiones. En esta introducción es como un repaso. Hemos enseñado en ocasiones pasadas que nosotros pedimos sabiduría cuando nos encontramos en una situación en la que no sabemos qué hacer o cómo comportarnos en una situación determinada para glorificar a Dios. O sea, no estamos hablando de un comportamiento cualquiera, sino un comportamiento que glorifica a Dios. Bueno, Señor, yo no sé qué hago en esta situación. Necesito tu sabiduría. En ese momento pedimos a Dios sabiduría, ya que nuestro deseo es agradarle a Él, agradar a Dios, pero no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo comportarnos, ya que la manera en que nos comportábamos antes era otra. Las herramientas que nosotros sí manejábamos en el pasado para cada situación eran las herramientas que el mundo nos facilitó en nuestra vida pasada. Ahora no sabemos cómo comportarnos en esta nueva vida y debemos acudir a Dios y pedirle, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo yo enfrento esta situación? Cuando nosotros pedimos sabiduría, Dios promete que nos la va a dar. Ahora bien, Él la da, es verdad, pero Él la da utilizando medios, formas de hacérnosla llegar. Estos medios pueden ser la Biblia directamente, que nosotros digamos, pero mira, leyendo la Biblia me he dado cuenta de que este principio yo lo puedo aplicar aquí. Oración respondida. Pero también Él la puede hacer llegar a través del consejo, el consejo del pastor o de algún hermano. Aclaramos esto para que no pensemos que cuando nosotros oramos, Señor, dame sabiduría, va a venir algo al cerebro místicamente y usted va, no. No es esa la forma. No va usted a recibir alguna capacidad especial. No es eso lo que está diciendo la enseñanza bíblica a lo largo de toda ella. Aunque es verdad, hay muchas veces en la que el Señor, en la persona de su Santo Espíritu, viene la situación, nosotros nos encontramos en una situación determinada, no sabemos qué hacer y el Espíritu Santo trae a nuestra mente la verdad bíblica que ya en el pasado habíamos leído, habíamos aprendido, nos la trae a la mente para que la apliquemos en esa situación. Que Él dice que Él nos recordará todas las cosas, le dice el Señor Jesucristo a los discípulos. Y nosotros vemos en los evangelios toda esa historia que Pedro, por ejemplo, en el evangelio de Marcos, le dio a conocer a Marcos y uno dice, wow, ahí hubo una obra del Espíritu Santo, porque ¿cómo pudieron recordar ellos todas esas cosas? Si a mí me dan una dirección de allí y se me olvida. El Espíritu Santo hace esa obra, esa labor muchas veces, pero en la mayoría de las veces, al pedir sabiduría, debemos esperar que Dios la va a hacer llegar a nosotros o a través directamente de su palabra o a través del consejo.
el hábito, la costumbre de nosotros buscar consejo en las diversas situaciones que nosotros nos encontremos, permite que en nuestra vida se vea más ese uso de la sabiduría. El Señor permite que nuestra vida sea promovida precisamente a través de ese quehacer. Una persona más sabia que nosotros nos instruye, nos ayuda y eso contribuye en nuestra vida. Es un mecanismo que Dios utiliza. Fíjense, cuando Salomón está hablando de sabiduría, él se está refiriendo a esa sabiduría que tiene que ver con gobernar. El hombre más sabio de la tierra que ha habido entre los gobernantes, Salomón está promoviendo ese tipo de sabiduría que él tenía. Y también, dicho sea de paso, nos motiva a que nosotros la busquemos, esa sabiduría. Dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios capítulo 24, versículo 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Hay algo que se repite, ¿verdad? Aquí, multitud de consejeros. Pero ese es el hombre más sabio de la tierra. Y habla de buscar consejo. ¿Cómo es eso? Explíqueme eso. Porque él se las sabía todas. A él venían personas, presidentes, reyes de otros lugares a buscar consejo donde él. Sí, pero para entender mejor lo que nos dice Salomón, recordemos que él como gobernante, a pesar de su sabiduría para gobernar, que Dios le dio de una manera extraordinaria, él tenía un grupo de ancianos que tenían la función de ser consejeros. Él nunca los quitó de allí. Salomón no se jactaba de tener una sabiduría extraordinaria. Yo no necesito consejo, no es eso lo que él da, lo que él dice. Él tenía consejeros y él nos aconseja buscar consejo, valga la repetición. Más adelante vemos que en la historia que después que él muere, hay un hijo de él, Roboam, pero no siguió los pasos de él. Cometió un error, no le prestó atención a los consejeros que tenía Salomón allí, su padre, y se fue a buscar consejo donde los jóvenes que se criaron con él, y ya usted sabe la historia. Se le dividió el reino en dos y jamás se pudo unificar el país. Fue un error que trajo consecuencias para siempre. Dice Primero de Reyes 12:6, entonces el rey Roboam, que de quien les estoy hablando, pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le dieron el consejo, pero él no lo tomó en cuenta. Se fue para donde los jóvenes. Repito, es este grupo de personas a las que se refiere Salomón. No se está refiriendo a que en la multitud de consejeros, por aquí, por allá, personas que dicen blanco y que el otro dice negro, no se está refiriendo con multitud de consejeros a que nosotros los cristianos debamos de buscar en diferentes fuentes. Déjame oír a ver qué dice fulano. Déjame oír a ver qué dice este otro fulano. No es eso lo que está diciendo Salomón. No se está refiriendo a diversas fuentes que necesita oír, sino que se está refiriendo a esas fuentes que Dios ha establecido para nosotros. Ese consejo de ancianos que él tenía ahí, esos consejeros gubernamentales, él debía de oírlos y por eso él está diciendo, miren, en la multitud de consejeros hay seguridad. Miren, en la multitud de consejeros los pensamientos se afirman. Mira, en la multitud de consejeros está la victoria. En otras palabras, oye a tus consejeros. Escucha a tus consejeros, es lo que está diciendo Salomón. Pero repito, cuando habla en plural,
No es que oiga a la vecina de al lado, a la señora del salón, a aquel, al otro, y cuando viene a ver en ese mal de confusión, sale más confundido que como estaba antes. Entonces, hermanos, ese es el consejo de él. Repito, este grupo de personas eran los que estaban para ese oficio, para aconsejar. Él nos manda a oírlos. Ahora, cuando se nos dice, cuando hablamos de oír, cuando se nos habla, cuando se nos dice de buscar consejo, siempre debemos de señalar que hay límites. La palabra establece límites. Oír no se refiere a oír a todo el mundo. Buscar consejo no se refiere a buscar consejo en toda fuente, en cualquier fuente, sino en la que Dios ha diseñado, en la que Dios ha establecido para ti. El consejo es una fuente a través de la cual Dios imparte sabiduría. Si tú le pides sabiduría, es muy probable que tú le estés pidiendo al Señor, Señor, envíame a través de un consejo qué yo debo de hacer, la respuesta de qué yo debo hacer, pero yo tengo que prestar oído. Dice Salomón que en esa búsqueda de consejo, dice Salomón que en la multitud de sabiduría leímos 3 cosas. Hay seguridad, ¿verdad? Que uno a veces no sabe qué hacer, siente esa vacilación, esa indecisión. Segundo, se afirman los pensamientos, estamos turbados en medio de una prueba, en medio de una situación, y el consejo viene a afirmar los pensamientos. Y en tercer lugar está la victoria. ¿Qué rey sale a una guerra sin escuchar el consejo que le puedan dar otros? Estrategias, etc. Sabemos que en el mundo todos los seres humanos viven. Repito, todos vivimos. De una u otra manera estamos, andamos, y hay personas que son hasta longevos, o sea, que viven muchos años. Unos tienen a Dios, otros no lo tienen. Unos tienen a Cristo, otros están sin Cristo. Unos son creyentes, otros no lo son, pero todos viven. Ninguno se muere por no convertirse. Espero que me entiendan. Pero no debemos olvidarnos que lo importante para Dios no es meramente vivir, no es mantenerse con vida, no es comer y dormir, no es durar 60, 70, 80 años, sino que es llevar una vida agradable a Dios. Ese es el punto. Esa es la diferencia. El estilo de vida que nosotros escojamos, no importa cuál sea, viviremos. Si usted escoge vivir independiente, usted va a vivir. Usted escoge vivir sin Dios, usted va a vivir. Enfrentaremos situaciones, los cristianos y los no cristianos. Se resolverán situaciones, otras no se resolverán, eso es verdad. Ahora, lo que hace la iglesia con la ayuda del Señor es enseñar a la gente a vivir agradablemente al Señor. No es solo vivir. Aquí no se le dice cómo conseguir más cuarto para vivir mejor. No. Se le dice cómo vivir agradando a Dios. Y eso es lo que busca la sabiduría. Que nosotros podamos vivir agradándole al Señor. Ese es el punto. Mucha gente se conformará con vivir. Lo que le interesa es vivir. Lo que le interesa es resolver su problema, estar cómodo, hacer la cosa como entiende, como prefiere, como le gusta. Pero el objetivo no es ese, sino vivir evadiendo el pecado por medio de la sabiduría bíblica. Vivir evadiendo el pecado en un mundo pecaminoso. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Entonces, si usted va conmigo en ese tenor, si a usted lo que le interesa es vivir para agradar a Dios, no sencillamente vivir, porque todos van a vivir, Dios le da comida a todo el mundo. A todos. Y muchos de esos impíos prosperan grandemente. Pero si usted lo que le interesa es saber cómo vivir para glorificando a Dios, cómo vivir conforme a su voluntad, eso es lo que enseña la sabiduría.
Una persona, repito, puede ser incluso longevo, puede durar 100 años en este mundo, pero eso no quiere decir que esa persona haya agradado a Dios, eso porque haya vivido muchos años. Asimismo, decimos que una persona puede convertirse, disponer su corazón para agradar a Dios, disponer su corazón para servir a Dios, vive 2 años, muere, pero alcanza testimonio de que ha agradado al Señor. Nada más con 2 años de vida. Eso es lo importante, el tiempo que agrademos a Dios. Veamos cómo Salomón describe lo que es la sabiduría. Yo espero, hermanos, que con esa introducción nosotros nos hayamos interesado en esa sabiduría. Veamos cómo él describe la sabiduría. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice el texto que la sabiduría parte, arranca del temor de Jehová. Ese es el principio. La sabiduría nace en el temor de Jehová. De ahí es de donde arranca. Sin ese temor de Jehová no puede haber sabiduría. Es de ahí de donde parte. Entonces la sabiduría es de manera específica, directa, para aquellos que temen a Dios. Repito, no se está hablando, no se está refiriendo a algo intelectual, de que yo sí soy inteligente, yo sí puedo comprender, no, nada de eso. La sabiduría, en su sentido más llano, más sencillo, es aquella facultad que nos va a permitir a nosotros hacer una separación, una distinción entre el bien y el mal, entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que es pecaminoso y aquello que no lo es, lo que agrada a Dios y lo que a Dios no le agrada. Es una herramienta que da Dios para que nosotros podamos andar en este mundo con los ojos abiertos de qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Esa es la sabiduría. Antes nosotros no vivíamos así, convivíamos con el pecado. Pero ahora nosotros evadimos el pecado, no practicamos el pecado. No que no pecamos, no lo practicamos. La sabiduría entonces nada tiene que ver con el intelecto, con la inteligencia. Muchas personas gozan de inteligencia, pero eso no quita que ellos caigan en pecado en alguna de sus formas. Eso no quita que el pecado de alguna manera los controle, los domine. Nosotros los escuchamos. Hay una persona que es una de las mentes más brillantes de nuestro país, todavía está vivo. Pero ay, papá, cuando lo escuchan con esa lengua, ¿cuántas cosas dice? Su mente le ha proporcionado mucho conocimiento, le ha permitido almacenar mucho conocimiento, pero no le ha permitido dominar la lengua, porque la lengua se controla con el temor a Dios. No le ha mucho conocimiento, pero no le ha permitido entender y comprender que esa otra persona que está a través de la radio está hecho a la semejanza de Dios y yo debo de respetarla. ¿Por qué? Es que la sabiduría es otra cosa, no es inteligencia. Con conocimiento usted no domina el pecado. El pecado se domina con la gracia que da Dios y la sabiduría que Él proporciona. Ellos no fueron sabios a la hora de cerrarle la entrada al pecado en sus vidas. Entonces, el pecado de la lengua, el pecado que obra a través de los deseos, les controla, les domina. Pero cuando hay temor de Jehová en el corazón, la sabiduría puede ser practicada. La sabiduría sí puede ser ejercida. Usted puede ver el pecado y apartarse. Usted puede ver lo que es bueno y hacerlo.
nos podemos, repito, apartar del mal. Dice nuestro texto que los insensatos, o sea, aquellos que no tienen entendimiento, aquellos que Dios no les ha iluminado el entendimiento, le dan poco precio a la sabiduría, no valoran la sabiduría, tampoco la enseñanza, dice el texto. La desprecian. La desprecian es que no le dan un valor, un precio. ¿Ustedes recuerdan cuando Judas vendió al Señor Jesucristo? Él preguntó, ¿qué ustedes me quieren dar? Ni siquiera le puso un precio. Él ni siquiera dijo, no, él ni siquiera regateó. Mira, si me dan tanto, si no me dan eso, yo no lo vendo. Yo no lo cambio. No, ¿qué me quieren dar? Lo que ustedes me den. No tiene valor. Así el insensato ve la sabiduría como algo sin valor. Ellos lo ven como algo que no les sirve para muchas cosas, pero es porque no tienen entendimiento. No es porque la sabiduría no tenga valor, es que ellos no tienen entendimiento. Ellos no entienden que aquellas cosas que afectan sus almas, ellos no entienden aquello que afecta su corazón, ellos no entienden los efectos del pecado, ellos no entienden a dónde van a ir a parar por seguir el pecado, no lo comprenden. Esto se compara a un cerdo cuando alguien le tira una perla, un diamante, una piedra preciosa. El cerdo entiende, cree, piensa que es algo para comer. Cuando lo prueba y ve lo duro que es, entonces se irrita y acomete, ataca a la persona que le echó eso. Pero no es porque la piedra preciosa no tenga valor. No, la piedra preciosa no tiene ningún problema, sino que es por la falta de entendimiento del cerdo. Él no comprende el valor que esa piedra tiene. Así hacen los que no tienen entendimiento con la sabiduría. La desprecian, la echan a un lado. Veamos en segundo lugar el origen de ella. Veamos el origen de ella. Para eso utilizaremos a Proverbios capítulo 2, versículo 6, que ha sido nuestro texto base. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de Dios. La sabiduría de la que nosotros hablamos no viene de una universidad, no se aprende en la universidad, no se aprende en los libros de texto, sino que es Dios quien la da. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría mora, reside en su hacedor, en Dios. La sabiduría no puede ser encontrada en ninguna otra fuente que no sea en Dios. Dice Salomón, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Si tú las recibieres, si las guardares dentro de ti, versículo 2. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Acabo de leer a Proverbios capítulo 2, versículo 1 y 2. Conforme a lo que dicen estos dos versículos, la sabiduría entra por el oído. Hijo mío, si recibieres mis palabras, las palabras se digieren por el oído, y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Segundo, o versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Repito, la sabiduría, ya sabemos, entra por el oído. La sabiduría, por ahí es que nosotros la percibimos. Es el resultado de una atención a lo que Dios dice, valorando lo que Él dice y luego llevándolo a la práctica. Es tanto así que uno requiere atención. Es tanto así que uno requiere concentración. Dice el texto, haciendo estar atento tu oído. A veces nosotros hacemos alarde. Yo vi un programa a donde había un hombre que él decía que él podía estar escuchando a una persona y estar manejando. Pues, vamos a ponerlo a prueba.
Le pusieron unos audífonos donde le estaban dando órdenes y él iba manejando, él iba haciendo las dos cosas a la vez. Y en el camino, obviamente, tenía algunos obstáculos. ¿Sabe usted cuál fue el resultado? Él no pudo. Para usted sacarle provecho a la sabiduría, usted requiere estar atento. La atención es una actitud interna. Mire, la atención, ¿por qué digo que es interna? Porque no quiere decir que usted esté callado. No quiere decir que usted esté mirando a un determinado lugar. Quiere decir que usted está deseoso de entender, de recibir, de oír, de llevar esa palabra a su corazón. Es un interés interno acerca de la palabra. Eso es lo que nos dice Salomón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. La sabiduría viene como el resultado entonces de prestar atención a Dios, de valorar lo que Él dice, de interiorizarlo. Todo aquel cristiano que desea sabiduría debe llenar su corazón con las palabras que salen de la boca de Cristo. Todo cristiano. Mientras más usted la lea, más se va a llenar el corazón de ella. Es más, le voy a decir algo. El oído es el embudo por donde entra lo que va a su corazón. Hay otros canales, están los ojos, pero ahora estamos hablando del oído. Si usted oye Pamplina, Pamplina se le va a ir al corazón. Si, como nosotros los seres humanos hacemos, si oímos muchas cosas que no nos ayudan, que no son palabras de Dios, que no son sabiduría, pues eso es lo que vamos a tener en nuestro ser interior. Salomón dice, no es que vamos a estar 24/7 oyendo la sabiduría, pero sí le vamos a dedicar un tiempo, sí cuando le dediquemos ese tiempo es verdaderamente concentrados en ella, para que pueda verdaderamente llegar la sabiduría a nuestra alma. Todo aquel cristiano, repito, que desea esa sabiduría debe prestarle atención. Por lo regular nosotros prestamos atención a aquellas cosas que nos llaman, que nos atraen, que nos gustan. Poniendo el caso de un niño, el ejemplo de un niño le presta atención inmediatamente a los muñequitos. Usted le prende la televisión y ahí está él, que eso cautiva, roba su atención, porque eso es lo que le gusta en esa edad. De la misma manera, una persona que desea sabiduría debe estar atraído por la palabra de Dios. Debe estar atraído por ella, debe de desearla, debe respetarla, debe preferir cualquier otra cosa, pero no pisotearla, menos pisotearla. Debe preferir cualquier otra cosa, menos tener en poco esa palabra, menos hacer lo que a él le plazca y no lo que dice esa palabra. Sus oídos deben estar como una esponja que absorbe la palabra de Dios. El libro de Proverbios continuamente exhorta al que lo lee a que oigamos, oye, dice Salomón. No todo lo que tú escuchas por ahí, como dijimos ya hace un momento, sino que enfatiza oír a los padres, por ejemplo, cuando habla a los hijos, o a nosotros, oír la sabiduría de Dios y oír a hombres sabios. Esas son las fuentes que Salomón dice que nosotros debemos oír. Repito, no a cualquiera. Proverbios capítulo 22, versículo 17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Oye las palabras de los sabios, no cualquiera. Entonces, hermanos, vemos que la sabiduría viene principalmente por el canal del oído. Oír la palabra, escuchar lo que Dios ha dado, escuchar la sabiduría que Dios ha dado a otros también. En tercer y último lugar, una tercera fuente u origen de sabiduría es la compañía. La compañía. Ese era el tema que le iba a hablar a los muchachos este sábado, que la lluvia. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será.
mas el que se junta con necios será quebrantado. Por lo regular, estos son textos que utilizamos para aconsejar a nuestros queridos hijos, porque sabemos que ellos basan la elección de sus amistades, de sus amigos, en cosas que no les favorecen. Ellos desean amistarse con ese muchacho, con esa muchacha que es popular. Ellos desean amistarse con ese que está a la moda. Ese es el que tiene los pantaloncitos más bajitos y el que hace todos los ademanes con los deditos, eso. Y otros estándares similares. Cuando los padres ven la persona con quien se está amistando nuestro hijo o nuestra hija, le ve el aspecto, oye lo que habla y otros detalles más que nosotros tenemos ojo avisor como padres, le dice a su hijo, mira, no te juntes con fulano, no te conviene. Y ahí comienza la lucha para que él cambie de amistades. Todo padre que quiere guiar a su hijo por el camino correcto se ha enfrentado con esa situación. Además, lamentablemente hay una parte que incide en todo esto y es que ese hijo, ese es el modelo que quiere seguir. Allá adentro, en su interior, ese es el modelo que quiere seguir. Él desea ser como esos muchachos que él ve, que andan por ahí y que son populares. Hermano, la gente de la 42 son más populares que yo. Eso es así. Esos muchachos populares le han conquistado su corazón. Eso es lo que tiene en su corazón. Ese es el grupo que él va a buscar y con quien él se quiere y se va a juntar. Ahora, quien desea sabiduría debe juntarse con aquellos que buscan sabiduría, que buscan lo mismo. Si nos ponemos a contar la cantidad de personas a quienes le prestamos nuestros sentidos, sea películas, sea personas con quienes intercambiamos, personas no cristianas, programas no cristianos, etcétera, nos vamos a estar dando cuenta, hermanos, de que tenemos una gran necesidad de abrir nuestros sentidos a la palabra de Cristo por todas las vías que nos ofrece. Es mucho el tiempo que estamos siendo influenciados por cosas que no son de Cristo. Repito, películas, programas no cristianos. Eso debe decirnos, necesito abrir mis sentidos a la palabra de Cristo. Como en este punto estamos mirando la compañía, debemos enfocarnos en ello. No hablar de programas de televisión, no hablar de otras influencias, sino de la compañía, porque ese es el punto en que estamos. Y recordar que, hermanos, nuestros acompañantes los escogemos nosotros. Nosotros somos responsables de quiénes son nuestros amigos. Dios nos colocó en una familia y no pedimos nacer ni ricos, ni pobres, ni altos, ni bajitos, ni ninguna otra cualidad. Nacimos ahí. Y decimos, bueno, estos son mis hermanos, este es mi papá, este es mi mamá, pero no sucede lo mismo con nuestros acompañantes. Eso no pasa igual. Nuestro cónyuge, nuestra pareja, con quien nosotros nos casamos y nuestros amigos, esa es mi responsabilidad, los he escogido yo. Eso es lo que nos dice Salomón. El que se junta con sabios. O sea, si tú escogiste a un sabio para estar a tu lado, sabio tú serás. Tú vas a aprender sabiduría. No solamente es la palabra de Dios, sino los acompañantes que van a incidir en ti. Tú buscas, tú deseas, tú quieres sabiduría. En eso influye también la persona que tú escoges para estar al lado de. Y eres tú quien la ha escogido. Es posible que tú estés diciendo, ay, yo oro que el Señor me dé sabiduría. Pero te juntas con todos los tajalanes vagos del barrio y dura horas jugando dominó ahí con ellos. Y tú quieres sabiduría así. Es lo contrario. Entonces, hermanos, esa es nuestra responsabilidad. ¿Con quién nos juntamos? En mi vida como cristiano, yo he conocido a creyentes verdaderos que han hecho lamentablemente una mala elección. Tal vez porque han cerrado sus oídos al consejo, o tal vez por cualquier otra razón. El caso es que
han tenido mucho tiempo para llorar el error que han cometido. Es un error grave cuando nosotros nos equivocamos en materia de quién va a ser nuestra pareja, quién va a ser nuestra esposa, nuestro esposo, con quién vamos a compartir la vida. Y en esta corta vida que tengo caminando con el Señor, he visto muchos llorar por ese error. Tienen que luchar, de ahí en adelante tienen que luchar solos o solas la vida cristiana. En vez de tener una ayuda a su lado, tienen a alguien que no les importa si cultiva o no la piedad, no les importa si va o no a la iglesia, no les importa si está aprovechando la vida cristiana o no. No hay quien le estimule siquiera a ir a la iglesia, no hay quien le estimule a abandonar el pecado, no hay quien le estimule a leer la palabra de Dios, no hay quien le estimule a consagrarse más. Son uniones donde el otro le da lo mismo si tú eres fiel al Señor como si tú no lo eres. Si tú venciste un pecado, como si tú no lo venciste. Si tu pecado, por ejemplo, al cual tú eres más débil, son las palabrotas, a él no le importa si tú la dejas o si tú sigues. Así la vida cristiana es más difícil. Es más difícil avanzar un paso. Mire, la vida cristiana, avanzar requiere esfuerzo. Pero cuanto más si en vez de ayuda, tú tienes un contrapeso. No sé si usted entiende lo que es contrapeso, o vamos a decirlo así para que me entiendan mejor. Si tú vas nadando en contra de la corriente y no tienes quien te dé una mano. Yo agradezco mucho a las personas que cuando yo me convertí al principio contribuyeron a mi firmeza en la fe, a alejarme de la antigua vida. Me ayudaron a fortalecer mi fe y hoy yo puedo agradecer, pero es lo que dice Salomón: el que anda con sabios, sabio será. ¿Con quién tú andas, mi hermano? ¿Quiénes son tus acompañantes? ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿La estás oyendo? ¿Le estás oyendo con deseos de aprender de ella, de empaparte de ella, de hacerte propio de ella? ¿O tú la lees cuando te acuerdas? Pasa 1, 2, 3 días, entonces al tercer día vienes y lees un versículo. Así tu mente va a estar más influenciada por el mundo que por la palabra de Dios. Tú necesitas tener un mayor acercamiento a la palabra de Dios porque, como dice Proverbios 2:6, Él da la sabiduría y sigue diciendo, y de su boca. En la palabra de Dios es que está el aliento de su boca, las escrituras. Ahí es que nosotros encontramos lo que sale de la boca de Dios, como dice Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada quiere decir exhalada, sale de sus adentros. Esa es la palabra de Dios. Esa es la fuente de sabiduría. De ella tú debes empapar todo tu ser interior, tu mente, tu corazón, de tal manera que los pensamientos, cuando quieren echar mano de aquí y allá, lo que encuentran son versículos, encuentran la palabra del Señor Jesucristo. En cada situación, como dice el salmista, ellos te van a aconsejar. En la noche la palabra de Dios te aconsejará. Aquellos que están a nuestro lado también juegan un papel importante, influyen en nuestra vida, le dan dirección, contribuyen a darle dirección a nuestra vida. Ojalá tú puedas escoger para tu propio bien hombres, mujeres sabias a tu lado, que te puedan bien aconsejar, que te puedan dar sabiduría. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos delante de ti, Señor, como tú nos has ordenado, a pedirte para que gracia nos sea dada para nosotros poder hacer nuestras esas palabras. Este mismo tu servidor cada día necesita más acercarse a tu palabra. Cada vez son más las luchas, las dificultades, a donde requiere tu pueblo sabiduría. Oh Dios, danos un espíritu de humildad para que nos sometamos a ti y nosotros hagamos lo que tú dices. Cómo conseguir sabiduría, que nosotros lo pongamos en práctica. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús.
Amén.